Siempre que estamos cerca a Semana Santa sale un mensaje de algún vidente diciendo que la justicia de Dios está más cerca, que el aviso ya está aquí, a la vuelta de la esquina, que la guerra ya va a empezar. Y bueno, esto se repite año tras año, sobre todo cuando estamos cerca a Semana Santa, ¿no? En plena cuaresma salen los mensajes fuertes, ¿no? Y justo estaba viendo este mensaje de Lorena, donde da una serie de requisitos para prepararse en esta Semana Santa para poder disminuir la fuerza del aviso o algo así. Y entonces he visto la reacción de las personas que están preocupadas, ¿no? O gente que dice, oye, ¿qué opinas de esto? O sea, realmente la gente está tomando muy en serio estos mensajes. Y hay un problema con eso. El problema es que la gente se está obsesionando con el tema del aviso. La gente se está fanatizando. Y esto me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí mucho porque yo sufrí engaño espiritual hace años. O sea, eh, con esto de los mensajes caí en mucho engaño espiritual. Y sí llegué un tiempo a fanatizarme. Acá en el canal de hecho subía muy seguidos profecías. Y si bien es cierto, yo creo en varias profecías de santos, apariciones marianas, yo sigo creyendo en Peña Blanca, la aparición de Chile, em, pero también hay apariciones falsas, también hay mensajes de videntes falsos. ¿Y qué pasa? Que yo me llegué a obsesionar, ¿no? Y subía muy seguido sobre profecías. Siempre con mucho cuidado también de no difundir algo que sé que puede ser falso, pero ya creo que las personas están revisando todos los días qué sale hoy, qué sale mañana, qué va a suceder, cuándo es el aviso, cuándo es el milagro, cuándo es la guerra, cuándo sucede todo, ¿no? Y se empieza a dañar un poco el tema del aviso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre ahorita este engaño espiritual? Porque el demonio mismo quiere dañar el aviso, así como lo va a hacer cuando suceda. Porque ustedes saben que muchas personas cuando vivan esta experiencia del aviso, para las personas que creen en las apariciones de Garabandal, cuando suceda esto, muchos creerán que fue intervención de Dios, pero luego otras personas se les convencerá que no fue de Dios, sino que fue el cosmos, algo del universo. Los de la nueva era van a creer que es, este, no sé, que fue algo espiritual, pero en el sentido de la nueva era, ¿no? Que tiene mucho que ver con las regresiones, el despertar, ¿no? El despertar de las conciencias, que es lo que también los de la nueva era esperan. Ellos esperan al Mesías pacifista, ¿no? Al Cristo cósmico. Entonces va a haber una serie de interpretaciones del aviso pues bastante amplia y para todos los gustos. Entonces, ¿qué pasa ahorita en la Iglesia Católica? Que hay muchos de estos mensajes. Como les decía, yo misma he sufrido este tipo de engaños y de estos engaños uno puede llegar a tener estas obsesiones por las profecías. Pero hay un tema también muy importante, que si bien es cierto pueden haber mensajes verdaderos, como también pueden haber los actuales que se dejan guiar de sus propios pensamientos. Puede ser influencia demoníaca o puede ser influencia del mismo vidente. Es más, el mismo vidente, decía el doctor Rafael Arango, puede tener parte del mensaje que puede recibir divino, intervenir su propio sentir. Por ejemplo, yo veo mucho ahorita que unas personas dicen, no, ese vidente es falso porque está con Francisco y Francisco es el antipapa o es el falso profeta. Entonces así califican la veracidad de un vidente o de un mensaje, cuando realmente se están dejando guiar por lo que ellos mismos sienten, así como el mismo vidente que está en contra de Francisco también puede influir sus propios pensamientos o su propio sentir, porque ojo que generalmente la Virgen no da nombres. O sea, cuando están sucediendo cosas, no es que venga la Virgen a cada rato o a dar mensajes de lo que está pasando, mi hijo esto, mi hijo lo otro, o sea, y da mensajes de el Papa Francisco, o sea, normalmente la Virgen no lo hace, y cuando ha mencionado nombres lo ha hecho contadas veces, no lo ha hecho muy poco. Normalmente ella habla del papado en términos generales. Entonces, esta historia de los videntes, de los mensajes, hay que tener mucho cuidado porque
se puede caer en una obsesión, en un fanatismo de querer revisar mensajes a cada rato o querer tomar decisiones en nuestras vidas a raíz de esos mensajes. Esto pues hay que tomarlo con mucho cuidado. Ahora, yo con este video no digo que Lorena es falsa. Yo no estoy diciendo eso, yo ni siquiera la conozco. Pero sí recuerdo mensajes que he leído de ella. Y solamente les digo que pues que vivamos el día a día. Que, o sea, no estemos pendientes de que si es el aviso o no este año. Y yo misma he estado muy pendiente antes. Hacía videos de calculando la fecha del aviso, la fecha del milagro. Y, o sea, al final con eso dañamos el mismo aviso. Porque al final Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Así sea mañana, así sea pasado, así sea el otro año, en 2 años, en 3. Él lo va a hacer cuando quiera. Y nosotros estamos preparados para eso. O sea, la lista de requerimientos que se nos da en un mensaje para el aviso, que puede ser en 2 semanas, de eso depende que nosotros podamos vivir mejor o no el aviso. No, esto depende de nuestra conversión, de nuestra fidelidad a Dios, de nuestro estado de gracia, de no estar en pecado, de rezar el Santo Rosario y de acudir a los sacramentos, que es lo principal. Que si hacemos más coronillas de la misericordia, perfecto. Que si hacemos coronillas de la preciosísima sangre, perfecto. Que si nos ofrecemos como almas víctimas, perfecto. Todo eso Dios lo va a ver. Pero no hay una lista de requerimientos para vivir bien o no el aviso. Puede que sí, puede que Dios lo tenga, pero de eso no depende nuestra salvación. Nuestra salvación depende de nuestro estado de gracia y del esfuerzo que por gracia de Dios podamos llegar a ser santos cada día. Y como les digo, yo también he experimentado eso de los mensajes. Y les digo, no es nada bonito cuando hay influencia demoníaca. Y no es nada bonito. Entonces ya en algún momento les contaré mi testimonio, cuando sea el momento, pero, o sea, es bastante delicado esto de difundir mensajes que si son ciertos, que si son falsos. Como les digo, pueden haber los verdaderos, pueden haber videntes verdaderos, contados de repente, pero hay tantos ahora que hay que tener mucho cuidado. Mi recomendación es traten de no leer tantas profecías, porque hay mucha confusión ahorita en la iglesia, demasiada como para poder estar tratando de discernir mensajes y tomar decisiones en base a eso. Si sientes que Dios te pide que tú dejes todo por Él en estos momentos, hazlo. Si sientes que tienes que dedicarte a Dios al 100%, porque, o sea, en realidad nosotros podemos dedicarnos a Dios con nuestras actividades normales. O sea, tenemos que tener a Dios en nuestra vida cada día. Y no preocuparnos de que si el aviso de la guerra, del milagro o el castigo nos sucede aquí en la ciudad o en la montaña o donde estemos, porque en eso radica la confianza que tenemos en Dios. ¿Cuánta gente quiere salir de la ciudad y no puede? Pero no quiere decir que Dios no sea misericordioso con estas personas que no pueden salir de la ciudad. Entonces, tengan mucho cuidado con los mensajes que se están difundiendo ahorita. Con esto, como dije, yo no digo que sea falso, pero simplemente hay que guiarnos de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que estemos listos, como las vírgenes prudentes, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Así seamos súper matemáticos y tratemos de calcular la fecha del aviso y del milagro. Si Dios cambia su plan, o sea, si Dios tiene su momento, lo va a hacer cuando Él quiera. Y que estos mensajes no nos causen ningún tipo de perturbación. Que si es el momento ahora en que debemos hacer más oración, por supuesto, por lo que estamos viviendo, porque la situación de la iglesia no está bien. La situación de la sociedad no está bien en Francia. Se acaba de meter, no solamente ya es ley, sino que en la Constitución el aborto. Ya que entra en la Constitución es algo bien grave. Hay profecías que hablan en la Salet, por ejemplo, que es una operación aprobada donde habla de lo que va a suceder en Francia. El porcentaje de católicos en Francia se ha reducido en un nivel enorme.
en menos del 50% de lo que era la Francia católica, ahora no lo es. Y sí, está viviendo en el pecado pleno al haber metido el aborto en la Constitución. Entonces, obviamente, Dios va a castigar a las naciones que se han sumergido en el pecado. Dios va a castigar el pecado. Si el pecador no se arrepiente, es ahí el problema. Pero si vivimos una vida en estado de gracia, dando el mejor esfuerzo que podamos, que si mañana nos agarra el aviso en nuestros trabajos, hagamos lo que estamos haciendo, pero estamos en gracia, entonces no tenemos nada de qué temer. Nada que temer. En esto radica la confianza que tenemos en Dios. Entonces, es lo que quería comentar. Es lo que quería comentar porque sería bueno que muchos de nosotros entendiéramos que de un mensaje no depende nuestra salvación, ¿no? Sino la confianza que tenemos en Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora que hay evidentes que pueden ser verdaderos, sí, puede ser, por supuesto que sí. Dios hace lo que quiera con sus hijos. Si le quiere dar el don de tener visiones a una persona, y si tiene esa persona la misión de transmitirlo, lo hará. Pero la cuestión es que nosotros no nos obsesionemos con que si el aviso es mañana, que si el aviso es pasado, que si el aviso es el otro mes. Que vivamos esta vida de conversión plena, pero porque mañana mismo nos podemos morir en un accidente. Entonces, hagamos eso. Quienes quieran tomar estas recomendaciones, genial. Si yo en algún momento también exageré con mis temas de profecías, de subir esto, que si pasa lo otro, bueno, estamos ahora dando la batalla para no solamente defender nuestra iglesia, sino para poder tratar de no solo salvar nuestras almas y permanecer fieles, porque ojo, el remanente fiel no son los que están a favor de Francisco y los que no es, y los que, perdón, el remanente fiel no son los que están en contra de Francisco y los que están a favor de Francisco se fregaron, no, así no es. El remanente fiel son las personas que van a ser fieles hasta el final, durante el gobierno tiránico del anticristo. Que si hay persecución, que si hasta el final nunca niegan a Dios, ese será el remanente fiel. No son los que están en contra de Francisco, esos se salvaron, no es así. Porque eso está pasando mucho desde que renunció Benedicto XVI. Pero pues oremos para que podamos ver que Cristo no nos va a abandonar nunca. Cristo está en ti. Si tú le dejas entrar, si tú abres la puerta de tu corazón, Cristo va a estar en ti siempre. No importa los mensajes que salgan hoy, mañana, pasado, no importa, porque o sea, ya estás con Él, si estás con Dios, nada te pasará. Si es la voluntad de Dios, de que de repente te mueras en martirio, o que yo me muera en martirio, en alguna guerra, en algo que suceda, es la voluntad de Dios. Y nos sometemos a su santa voluntad. Que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Y a dar la vida por Él. Y poder gritar que viva Cristo Rey cada día que sea necesario. Tengamos que enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos. La voluntad de Dios es que hagas familia, que te cases, que puedas seguir con tu vida, dedicándole a Dios su tiempo, tu tiempo. Entonces esa es la voluntad de Dios. Dios tiene algo escrito para cada uno de nosotros. Él quiere que en nuestras vidas hagamos lo que estemos haciendo, le tengamos a Él. Si Dios te quiere de sacerdote, si Dios te quiere de monja, si Dios te quiere para que salgas a la calle a hablar de Él, si Dios te quiere para que ayudes a las personas en tu trabajo, en tu centro de estudios, para que les hables de Él, si Dios quiere que hagas la caridad, si Dios quiere que te vayas a la montaña y te dediques a la penitencia, a la mortificación, si Dios quiere que trabajes, que ayudes a tu familia,
quiera lo que Dios quiera para cada uno de nosotros, es su voluntad. Por eso siempre hay que pedirle a Dios que se haga tu voluntad, Señor, no mi voluntad. Porque lo que yo puedo querer de repente no es lo que tú quieres para mí. Para las personas, nuevamente, que creen en Garabandal, el demonio va a coger el aviso para destruirlo. O sea, para las personas que creen en Garabandal pero salen a cada rato estos mensajes, ¿no? Y no sucede, y no sucede, y no sucede. Y la gente dice, no, pero de repente ya no es cierto, de repente ya no va a suceder, ¿no? Entonces la gente deja de creer. Entonces el demonio puede intervenir por ahí mucho, mucho. Y si una persona que recibe un mensaje, si es de Dios, pero no sucede, también la oración puede hacer que esto no suceda. Pero ve tú a saber cuál es el vidente que le pasa esto y que de verdad es de Dios. Entonces, lo más correcto que creo que los católicos debemos hacer es confiar en Dios. Que si te llega un mensaje que lo quieres leer bien, disciérnalo bien, pero no te preocupes de lo que dice el mensaje. Tú dedícate a cumplir tu deber como cristiano, de acudir a los sacramentos, de acudir a la confesión, de que si el aviso puede ser este año, de repente sí, de repente es mañana, de repente no es este año, pero estás preparado para lo que Dios tiene para ti. Porque después de ese aviso, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y Dios nos quiere preparados. Entonces, que tengas un hermoso día. Que Dios te colme de bendiciones. Que la Santísima Virgen te lleve de la mano a Jesús. Y que te dé las fuerzas necesarias. Y que nos dé las fuerzas necesarias para poder afrontar nuestro día a día. Que nada más nuestro día a día, con tantas tentaciones que hay ahorita y que tenemos en nuestra vida diaria, hasta con eso podemos caer nosotros. Pero que también nos dé las fuerzas para poder decir siempre a Cristo, sí, estoy preparado para esto, sí, voy a dar la vida por ti, sí, voy a hacer esto por ti. Que Dios les bendiga muchísimo y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector.